Colegas, en esta ocasión vamos a hablar sobre la herramienta Google Jamboard, bien, que es la pizarra digital de Google. Y bueno, como hemos visto antes con otras aplicaciones, hay varias maneras de acceder a este elemento, ¿verdad? Una de ellas es acceder desde los 9 puntitos, ¿verdad? Desplegar la lista de aplicaciones y nosotros buscamos. Buscamos ahora el icono de Jamboard, que es este de acá, hacemos clic y directamente accedemos a la plataforma, con lo cual podemos visualizar, ¿no?, los últimos Jamboards que se han trabajado. Y bueno, podemos cambiar también si gustamos el modo de visualización, ¿no? Modo lista, modo cuadrícula, depende de sus gustos. Bien, y también podemos crear un Jamboard nuevo, ¿verdad? Aquí, así como hemos visto antes para las interfaces de Google Formularios, Google Hojas de Cálculo, Google Presentaciones, ¿verdad? Si hago clic ahí, entonces se abre la interfaz de Jamboard y tenemos aquí un Jamboard en blanco. Otra forma es que lo trabajemos desde Drive. Entonces, si lo trabajamos desde Drive, entonces podemos nosotros también ir a nuevo. Bien, vamos aquí a más y precisamente tenemos Google Jamboard, ¿no? Entonces también podemos crear un Jamboard nuevo aquí. Y bueno, es la misma presentación que acá. En este caso lo voy a cerrar. Bien, otra forma en la que se puede acceder es a través de, por ejemplo, la interfaz de Google Meet. Bien, por ejemplo, nosotros creamos una reunión instantánea justo ahora, ¿verdad? Y podemos acceder a la pizarra, que me imagino muchos de ustedes también ya habrán esto visualizado cuando están en una videoconferencia, ¿no? Estos tres puntitos, cuando quieren hacer algún cambio de fondo, por ejemplo, ¿qué sucede? Van aquí, ¿no? A pizarra, a abrir un Jamboard, ¿no? Y aparece esta pestaña con las opciones de iniciar una nueva pizarra o elegir desde Drive. Esta interfaz se puede acceder también si nosotros vamos desde acá. Esto que dice actividades, el triángulo, el cuadrado y el círculo, ¿no? Bueno, si uno quiere puede grabar la sesión o puede usar la pizarra. Hago clic en pizarra y me sale ya esto para uso de pizarra. Bien, y bueno, como les comentaba, se puede iniciar una pizarra nueva o se puede elegir desde el Drive. Ahora, si nosotros tenemos una pizarra desde el Drive, es decir, una pizarra ya preparada, con elementos, ¿verdad? Con las imágenes, con la estructura que queremos, entonces, bueno, se gana tiempo, es cierto, ¿no? Pero ahí también entra en juego el propósito, lo que hayamos planificado para nuestra clase, porque quizás queremos que se comience completamente en blanco, ¿verdad? Quizás es una pizarra en la cual nosotros recién vamos a ir explicando y le vamos a ir comentando el tema a los estudiantes, entonces ya ahí depende, ¿no?, del objetivo que se quiera seguir. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera elegir una desde el Drive, hago clic, ¿no? Y me va a aparecer acá, así como hemos visto en Classroom, por ejemplo, para seleccionar otros elementos del Drive, ¿verdad? O también cuando queremos adjuntar archivos en Google Sites. Entonces, bueno, aquí nosotros elegimos a nuestro gusto, ¿bien? Y eso sería si ya tenemos el Drive creado. Ahora, si nosotros queremos más bien un Drive en blanco, perdón, un Jamboard en blanco, bien, fíjense que por ahora aquí no hay nada, ¿sí? Es lo máximo que puedo desplazarme. Aquí también en el chat no hay nada. Bien, pero si yo voy acá y digo que quiero una nueva pizarra, me sale aquí creando Jam, se abre una nueva ventana, ¿de acuerdo? Con un Jamboard totalmente en blanco, así como vimos antes, ¿sí? Y esto aparece, ¿no? Aquí archivo de Jamboard, sale aquí esto que está ya adjunto y encima me sale aquí en el chat que yo le envié este enlace para compartir a las otras personas que están en la sesión conmigo. Bien, entonces, bueno, es práctico porque ahí mismo se está como que compartiendo el enlace. Sin embargo, debo tomar en consideración algunas cosas, ¿sí? Al igual que otras herramientas y otros documentos en línea de Google, bien, tengo que fijarme aquí, ¿no?, en esta parte que dice compartir. Vemos que ahorita el estado, cuando solamente pongo el mouse y no hago clic, dice privado solo para mí. Entonces, si yo quiero, ¿verdad? Si yo quiero directamente compartirlo, ¿verdad?, con el enlace, pues no va a ser suficiente, ¿verdad? Si yo hago clic acá, vemos que está en modo restringido. Entonces, si está en modo restringido, pues tendría que estar agregando acá los correos de las personas para que recién con el enlace ellos puedan acceder, ¿no? Sí, pero ya los he tenido que agregar antes, ¿verdad? Porque estoy en modo restringido.
Si ahora les paso el enlace y no los agregué, no van a poder entrar. Sin embargo, existen otros métodos de compartición, ¿no? Otras formas de compartir, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago clic acá, entonces cambio los permisos y hago que cualquier persona de este grupo dice que tenga el vínculo puede ver los elementos. Es decir, cualquier persona con un correo de Aprende en Casa va a poder acceder al enlace, ¿no? Pero claro, tiene que haber entrado primero a su cuenta de Aprende en Casa y ya con el enlace en otra pestaña del navegador, ahí puede entrar al Jamboard. Bien, y bueno, aquí vemos que también se puede cambiar, ¿no? Modo lector, modo editor. Esto ya depende también del objetivo que se tenga en la sesión. Si solo se quiere explicar o en la primera parte se quiere explicar y evitar que alguien esté rayando la pizarra, ¿no? Entonces, bueno, lector. Si luego queremos que interactúen o desde el principio queremos que interactúen, entonces editor. Bien, y bueno, existe también otro modo de compartir, otro permiso, ya mucho menos restrictivo, que es el hecho de que cualquier persona con el vínculo va a poder acceder al elemento, ¿no? Ya no importa si tiene Gmail personal, cuenta institucional, no importa, esto ya es casi como que abierto al mundo. Entonces, aquí, bueno, podemos también, ¿no? Cambiar el modo lector-editor, pero nuevamente ya depende de los propósitos de la sesión, si queremos o si estamos en una videoconferencia y más bien queremos que se difunda el material a la mayor cantidad de personas posibles, entonces, bueno, esa sería una opción aceptable, ¿no? Si queremos algo más restringido, algo más privado, entonces ahí vamos recortando los permisos. Por ahora lo voy a dejar como está, ¿sí? En modo restringido. Y vamos a continuar presentando las otras partes, ¿no? del Jamboard. Cabe resaltar, por ejemplo, que aquí está el nombre del Jamboard, en esta parte de acá. Tenemos, bueno, aquí ahorita no se está visualizando bien por este cartel, ahora sí. ¿No? Esta es la lista de las hojitas o de las pizarras con las que estamos trabajando. Bien, esto se asemeja un poco a lo que vimos en hojas de cálculo, ¿verdad? Teníamos pestañas, cada pestaña estaba dentro, todas las pestañas estaban dentro del mismo archivo de hoja de cálculo, pero cada pestaña era un poco independiente, ¿sí? Algo parecido sucede aquí, ¿no? En las pizarras presenciales nosotros teníamos que escribir en toda la pizarra y de ahí para volver a usarla borramos, ¿no? Pero aquí en realidad se puede crear una nueva hoja, una nueva pizarra y ya no tenemos que estar borrando, más bien se guarda, ¿no? El elemento. Por ejemplo, yo quiero crear otra pizarra, voy aquí a crear marco y vemos que tengo ahora 2 de 2, ¿no? Si otra vez hago clic, ahora tengo 3 de 3 y me puedo desplazar a la pizarra previa con estas otras flechitas, ¿no? En el caso de que ya no quiera alguna hoja, entonces hago clic acá. Vemos que se despliega como un navegador, ¿sí? De todas las pizarritas que estamos trabajando. Y bueno, yo puedo borrarlo, ¿no? Puedo insertar, sí, una pizarra justo en la parte donde yo quiera o considere que necesito una pizarra nueva. Vemos que ahora son 4 hojas. Y si ya no la quiero, entonces voy aquí a estos 3 puntos, hago clic, un ratito. Hago clic, puedo duplicar una pizarra, eso también, o puedo borrarla. Si lo borro, listo, se fue, ¿no? Y aquí también puedo reducir el número de hojas y ahora solamente tengo 2. Cierro esto y ya está, ¿no? De esa manera puedo gestionar las hojas o las pizarras que tenga disponible. Bien, entonces, ahora que ya hemos hecho como una presentación general, ¿no? Ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre esta barra de herramientas que tenemos acá, ¿no? Que es lo más resaltante. Esta barra de herramientas, sí, tiene muchos elementos que van a ser también bastante comunes en la mayoría de las otras pizarras virtuales que vayan a observar, ya sea en línea, en internet o aquellas que son offline, ¿verdad? Que son un programa que se descarga y que no necesitan internet para trabajarlas. Entonces vamos a mostrar, ¿no? La primera de estas herramientas o la más clásica es esta que es un bolígrafo. Bien, en algunos casos nos permiten cambiar de tipo de bolígrafo o de pluma. Bien, en otros casos es un poco más limitado. Pero bueno, esta herramienta nos recuerda mucho, sí, a lo de Paint, aunque tiene menos opciones, claro está. Tenemos bolígrafo, ¿verdad? Tengo aquí la opción de marcador, opción de resaltador y esta es la opción de pincel. Y bueno, puedo elegir entre estos 6 colores, ¿sí? Puedo elegir entre estos colores. ¿Para qué está el color blanco? Bueno, cuando tengamos este fondo negro, ¿no? Entonces, ahí es cuando se va a percibir con mayor claridad.
Bien, entonces, bueno, como a modo de demostración, puesto que estamos trabajando precisamente eh, con esta herramienta, entonces voy a elegir, por ejemplo, ahorita lo dejo en color negro bolígrafo. Bien, y lo que voy a hacer es comenzar a rayar, ¿sí? Si observan, hay como un punto negro que está moviéndose, eso corresponde al cursor de mi mouse. Bien, y bueno, cuando nosotros tenemos un dispositivo de entrada táctil, por ejemplo, una tablet, un smartphone, porque también hay Jamboard para smartphone. Bien, en esos casos, como ya se imaginarán, lo único que falta es elegir la herramienta y simplemente aplastamos con el dedo, ¿no? Y comenzamos a dibujar en todo el lienzo, ¿no? Y bueno, hacemos los trazos que queremos. Cuando estamos trabajando en PC, ahí, bueno, nos vemos un poquito restringidos. Y si queremos comenzar a trazar con el mouse, más bien necesitamos hacer un clic y arrastrar, ¿no? Y bueno, vemos que va saliendo ahí como un trazo, una línea. Bien, si ahorita no hago clic, solamente se mueve y no hago trazos. ¿De acuerdo? Hay algunos que tienen la posibilidad de utilizar tabletas gráficas, ¿sí? Es un periférico, un dispositivo de entrada, que es como un mouse, ¿sí? Pero en lugar de tener botones así para interactuar, es como una superficie donde tenemos un lápiz y con eso interactuamos. Y como ya se imaginarán, si es un lápiz, entonces se ofrece una mayor posibilidad de dibujo, ¿verdad? De hacer trazos. Entonces, lógicamente, herramientas como estas pizarras virtuales son mucho más fáciles de trabajar, ¿no? Muchas veces esas herramientas de pizarras virtuales quedan casi que restringidas, ¿no? A aquellos que tienen dispositivos como tablets o celulares, ¿no? Entonces, o con pantalla más o menos eh, táctil, como hay laptops, sí, que tienen pantalla táctil también y vienen con un stylus o esos lapiceros que vemos especiales para dibujar ahí. Entonces, bueno, como ya se irán imaginando, ¿no? Esta característica de bolígrafo, ¿verdad? Que puede ser también marcador, ¿sí? Que traza de esa manera, ¿no? Esto que tiene aquí como un resaltador, ¿sí? De color negro. Bien, o esto que vemos acá que es como una acuarela, ¿sí? Ya se irán imaginando, ¿verdad? También viendo que mis trazos no son muy rectos, ¿verdad? Ya se van imaginando que sus prestaciones son mucho mejores cuando se tienen dispositivos de entrada táctil o, bueno, unas tabletas gráficas, ¿no? Como les estaba comentando para PC. Bien, sin embargo, eso no quita que, por ejemplo, si tenemos acá una imagen de fondo, ¿verdad? Que corresponda a un libro, a un diagrama, ¿verdad? O que queramos hacer remarcar alguna parte de algún texto o de lo que estemos mostrando, eso de todas maneras vamos a poder hacerlo, ¿sí? Requerirá un poco de práctica, es cierto, pero de todas maneras se puede todavía hacer algo de énfasis en esas partes, ¿verdad? Y bueno, dada la versatilidad de colores, también se puede conseguir efectos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ya es ¿cómo decirlo? Eh, de acuerdo a los recursos de los que disponga cada uno, ¿verdad? Entonces, eso ya podríamos decir por un lado que escapa a otro tipo de regulaciones, sí, es cuestión de práctica o de tener también el dispositivo adecuado para trabajarlo. Bien, pero esto no es lo único que define a las pizarras virtuales, ¿verdad? Porque si no, esto ya de entrada nos desanimaría. O sea, es interesante sí poder hacer rayas en la pantalla, es como Paint, pero en todo caso, ¿cuál es la utilidad, verdad? Entonces, bueno, por ahora vamos a dejar de lado esta herramienta que es el pincel. Bien, y vamos a ir mencionando otras herramientas que de todas maneras se pueden utilizar aunque no tengamos dispositivos de entrada táctil. Bien, por ejemplo, ya para cerrar esta primera parte, ¿no? Vamos a mencionar, claro, lo de borrador, ¿sí? Como pueden observar es un círculo de color blanco. Bien, y bueno, si yo quiero borrar, entonces hago clic, ¿no? Así como cuando quería dibujar, hago clic y bueno, voy borrando la línea, ¿no? Voy borrando la línea. Y ya se imaginarán que también puede resultar algo tedioso, ¿verdad? Porque si quiero borrar la línea completa tengo que tener también algo de pulso, ¿no? No tanto como para dibujar, pero sí algo para que no tenga que estar, por ejemplo, pasándome, ¿sí? Y de ahí vuelta, de nuevo estar borrando la parte que me quedó pendiente.
Bien, entonces ahí ya aprovechando esta falencia que tiene el borrador, voy presentando otra herramienta que es esta de deshacer, o control Z, como dice el atajo en teclado. ¿No? Si hago esto directamente, ¿no? Se revierte el efecto del último que hice. Bien. Y bueno, como podrán imaginarse, esto también es más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy borrando ya todas las manchas que estaba haciendo. Y es más directo, ¿verdad? Que estar solamente usando el borrador. Claro, ¿no? Si quiero dibujar, entonces probablemente esto borre todo un trazo que puedo haber hecho con esfuerzo. Pero es más rápido, sí, cuando no se tratan de trazos tan delicados. Bien, y bueno, para continuar con las herramientas, ahora sí vamos a mencionar, ¿no? Esta otra que es para seleccionar, valga la redundancia, ¿no? En este caso parece que no tiene tanta relevancia, parece, mucho parece, pero esto es algo que cobra especial brillo, por así decirlo, cuando trabajamos con la herramienta de Jamboard en celular. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Esto es una herramienta de nota adhesiva. Bien, si yo hago clic aquí, automáticamente me sale esta ventanita. Yo puedo escribir, por ejemplo, ¿no? Si digamos, este Jamboard lo he compartido con varios estudiantes y les digo agrúpense, o les digo, les voy a formar el grupo. Y cada uno se va apuntando, ¿no? Voy acá, ¿no? Pongo grupo 1. Bien, puedo elegir el color que yo quiera para la nota, ¿sí? Estos colores de acá arriba, o simplemente lo dejo en blanco para ningún color. Voy a dejarlo ahorita en amarillo. Guardar. Bien, vemos acá que ya apareció algo. Y bueno, aquí si quiero puedo agregar, no sé, grupo 2. Bien. Y bueno, esto que tenga un color verde. Y si quiero añadir algo de variedad del asunto, entonces voy a ponerle grupo 3. Sí, y lo voy a poner acá en azul. Listo. Entonces ya, mucha nota. Cancelar. Bien, entonces me voy fijando ya en algunas cosas, ¿no? Esas notitas, sí, con un buen efecto se están comenzando a ubicar en el Jamboard, ¿verdad? Y bueno, si es una pizarra, ¿no? Esto me recuerda quizás un poquito a los papelógrafos, un poquito quizás a hojas de colores que yo iba poniendo en la pizarra, ¿no? Pero esas hojas también yo podía moverlas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic, y fíjense que ahorita está seleccionada la herramienta esta de flecha, si yo hago clic, vemos que comienzo a arrastrar el elemento y lo puedo mover, ¿cierto? Puedo cambiar su ubicación, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, estoy en modo pincel, ¿sí? Y quiero mover esta nota, yo lo que hago es más bien rayarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita no se nota mucho, no se percibe, perdón, mucho, pero aquí no vemos que yo quiero interactuar y lo único que hago es estar manchando, por decirlo de algún modo, a la nota, a la notita que es puesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiero interactuar, no se puede, ¿verdad? Porque tengo seleccionada esta herramienta. Aquí lo mismo, ¿no? Necesito elegir esta flechita y ahí recién comienzo a interactuar con la flecha y vemos que más bien es un poco independiente, ¿no? Es como que hubiera pegado encima un plástico, ¿verdad? Hubiera rayado en la capa superior del plástico, pero la notita de todas maneras se sigue manteniendo como está, ¿no? En su estado original. Lo mismo para acá y lo mismo para acá. Bien, y bueno, como ya se imaginarán, ¿no? Cuando tenemos el smartphone o la tablet, bien, y está predeterminado con este modo donde estamos haciendo trazos y queremos aparte usar las notitas. Entonces, para interactuar con elementos y evitar, ¿no? Que salgan estos rayones, entonces lo recomendable es utilizar esta flecha más bien para poder interactuar, cambiarle las dimensiones, porque también se puede, ¿verdad? Si estoy cambiando aquí la dimensión de la nota, bien, puedo editar la nota, sí, haciendo clic y yendo a los tres puntitos, puedo editar, duplicar la nota, por ejemplo, que tengo aquí ya dos de lo mismo. Puedo borrarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias cosas que puedo ir haciendo con esta herramienta, ¿verdad? Y para interactuar con estos objetos que yo voy añadiendo, es que necesito eso, ¿no? La flechita para poder yo trabajar con ello y de esa manera, ¿no? Desplazarlos o interactuar de otra forma. Entonces, eso es lo que corresponde a esas 4 primeras herramientas que hemos visto. ¿Sí? Aquí lo que sigue es agregar una imagen. Bien. Entonces, la imagen la puedo sacar desde diversas fuentes, ¿no? Puedo subirla desde mi equipo. Si voy aquí a explorar, puedo aquí elegir una imagen con la que trabajar. Bien. Puedo sacar un URL de la imagen, eso también funciona.
Puedo utilizar la cámara, ¿verdad? Si está disponible, por ejemplo. Aquí me pide más bien permiso para usar la cámara. Bueno, yo no le voy a otorgar permiso. Bien, puedo buscar imágenes por Google, eso también es bastante útil. Bien, y puedo también sacar elementos de mi Drive, ¿no? Así como hemos visto antes. Entonces, bueno, voy a buscar aquí, por ejemplo, pizarra online. ¿Sí? Pizarra online voy a buscar. Busco y me van a salir varios elementos con los cuales voy a poder trabajar, ¿no? Más bien me disculpo si se demora, debe ser mi señal de internet, por lo cual no cargan las imágenes a la velocidad esperada, ¿no? Bien, entonces aquí vamos viendo, digamos, voy a elegir esta imagen, ¿sí? No tiene tanto que ver con pizarra, pero se presta para escribir. O si no, esta que está en un nivel intermedio. Entonces, insertar, ¿no? Elijo esta imagen, insertar. Bien, entonces yo ya puse la imagen. Bien. Y bueno, puedo comenzar a desplazarla, ¿verdad? Puedo rotarla también, si nos fijamos aquí en este elemento, ¿verdad? Puedo comenzar a rotarla, ¿sí? Una herramienta interesante también. Puedo cambiarle las dimensiones, ¿verdad? Puedo ir acá a estos 3 puntos y de nuevo, ¿no? Duplicar, borrar y todo lo demás. Entonces yo puedo interactuar con esta imagen, pero fíjense que ahorita yo tengo seleccionada la herramienta de flecha. Si no tengo esta herramienta, porque si yo elijo esta, por ejemplo, acá, o digamos ya en rojo para que se note, ¿no? Si yo quiero interactuar con esto, ¿qué pasa? Comienzo a manchar más bien, ¿no? El mismo lienzo. Y bueno, no es lo que quería, ¿no? Entonces, ¿verdad? Comienzo aquí a salir en rayas, ¿no? Si quiero desplazarlo, tengo que usar esta herramienta de flechita y vamos viendo que sí se desplaza como yo quiero. Entonces, recurro a estas flechas para deshacer los desastres que hice. Y ahora sí, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo esta herramienta, puedo comenzar a desplazarla y directamente ya lo trabajo, ¿no? Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Que si esto se trata de un diagrama, entonces yo podría, ¿no? Digamos aquí, no sé, supongamos que esta es una pizarra, entonces yo puedo intentar aquí escribir algo, no sé, la letra A, por ejemplo, ¿no? Vamos acá a intentar hacer algo de pulso. Sí, bueno, es más o menos, pero si fueran trazos más delicados, probablemente ni me saldría. Entonces, nosotros ya hemos visto, ¿no? Estas herramientas, ¿verdad? También conste que podemos nosotros utilizar recortes, ¿verdad? Hacemos recortes de pantalla y podemos también pegarlos aquí. Entonces, si hacemos recorte, no sé, de algún libro, de algún PDF, de alguna imagen, entonces lo vamos a poder aquí pegar y podemos comenzar a trazar encima. Me voy a explicar. Bien, otra herramienta adicional, ¿sí? O antes de mencionar esta otra herramienta, cabe destacar que aquí no tenemos la opción de nosotros subir un documento PDF, ¿sí? O un documento Word para editarlo directamente. ¿A qué me refiero? ¿No? Si bien podemos subir una imagen, ¿verdad? Ya sea desde el equipo o lo buscamos en Google, por ejemplo. Si bien podemos hacer eso, no podemos subir un PDF completo. Bien, más bien estamos limitados en ese aspecto, ¿de acuerdo? Porque sería bueno, ¿no? Que podamos nosotros tener el PDF ahí, digamos, un cuestionario y nosotros comenzar a resolver encima, ¿verdad? Eso también sería bastante útil. Y que además se guarde una copia del PDF pero ya completo, ¿verdad? Bueno, eso se parecería mucho más a un editor de PDF, pero también sería una herramienta útil y mejor todavía si estamos utilizando una herramienta colaborativa como esta. Sin embargo, Jamboard tiene sus limitaciones también y bueno, no permite que subamos un documento así tal cual. Y como vamos a ver, o como también podrán comprobar ustedes, cuando se trata de pizarras virtuales, ¿verdad? Si son online, algunas de ellas tienen prestaciones de subir PDFs y documentos de Word, pero en la versión de pago. Entonces, si queremos usar las versiones gratuitas, muchas veces o solo nos permiten subir un PDF de una hoja o nos limitan a que no podamos exportar el documento como quisiéramos, entonces ahí hay otro inconveniente, ¿no? En todo caso, habría que buscar, básicamente, ¿no? Buscar por nuestra cuenta aquellas herramientas que sí nos permitan obtener esos resultados,
¿verdad? Y que tampoco nos resulten muy costosos. Entonces, ya esto ya depende de cada uno cómo lo vaya explorando. O en todo caso, si gusta, puede utilizar las herramientas que voy a mencionar. Bien, entonces, aparte de eso, ¿no? Ya prosiguiendo con la lista de herramientas disponibles, tenemos también para insertar formas. Bien, son las formas básicas, pero bueno, cuando se trata de alguna explicación, algún diagrama rápido que queramos hacer, bien, entonces de todas maneras, ahí sí resultan útiles, ¿no? También para interactuar con estos elementos, conste que tenemos que usar este elemento de la flechita, ¿sí? Otros elementos no se puede. Bien, entonces aquí también duplicamos, ¿verdad? Podemos seguirlo trabajando así. Vemos que la duplicada se va como una capa superior. Bien, también, ¿qué más podemos estar colocando? Podemos colocar algún cuadrado, ¿sí? Algún cuadrado, algún esto también, una flecha, por ejemplo, ¿no? Son varias formas, ¿sí? Quizás no sean tan variadas como nos gustaría, pero tiene las herramientas, tiene bastantes herramientas para poder interactuar en clase, ¿no? Si no nos gusta lo que estamos haciendo, entonces directamente flecha para deshacer o control Z y ahí se va. Y bueno, también aquí tenemos otra herramienta que es muy útil, que es esto que es cuadro de texto. Si yo, por ejemplo, hago clic ahí, vemos que ya tengo un cursor en el mouse, ¿no? Hago clic en cualquier parte y me sale aquí un recuadro y yo puedo comenzar a escribir, ¿no? Por ejemplo, tarea de la semana, por ejemplo, ¿no? Puedo, así como en otros recuadros, hacer más grande es esto para darle más espacio al texto. Puedo también torcerlo, ¿verdad? Eso ya le da un cierto toque especial. Entonces, si yo quiero trabajar con esto, nuevamente, no tengo mi texto, puedo interactuar con eso utilizando la flechita y de esa manera, ¿no? Lo puedo ubicar en cualquier parte. Entonces, vemos que si quiero, por ejemplo, es darle un papelógrafo virtual, entre comillas, a los estudiantes, entonces aquí hay bastantes elementos que pueden utilizar, ¿no? Si bien no van a poder, no todos podrían realizar trazos con el bolígrafo, lo que sí se puede hacer es que ellos utilicen estos recuadros de texto para escribir sus ideas, usen las notitas, ¿verdad? Para otorgar algo de color. Puede que no hagan líneas tan rectas, pero de todas maneras con esto pueden hacer, no sé, relacionar algunos diagramas, algunos recuadros en un mapa conceptual. Entonces, tenemos una herramienta que sí, de todas maneras, nos va a permitir interactuar con los estudiantes, ¿verdad? Es parte de las herramientas de Google gratuitas de las que disponemos. Sí, entonces de todas maneras es una posibilidad bastante útil para utilizar en clase. Sí, y bueno, ya la última herramienta que voy a mostrarles es esta que se llama el láser, ¿no? Si hago clic aquí, bueno, parece lo mismo que el bolígrafo en rojo. Sí, a primera vista no se ve tan llamativo, pero si yo comienzo a hacer clic, vemos que deja una línea que va desapareciendo. Es como una estela, ¿verdad? Como que estuviéramos desplazando una línea que es solamente temporal, ¿no? Y como ya se imaginarán, podemos nosotros hacer indicaciones, resaltar partes del diagrama o del texto que estamos trabajando, pero sin temor a que se, digamos, estropee, ¿no? Muchas veces también queremos hacer énfasis en alguna parte del diagrama y parece que se está arruinando, pero no, con esto simplemente es temporal, ¿sí? Se cumple el objetivo, básicamente, ¿no? De llamar la atención sobre algún punto del diagrama sin el riesgo de malograr el apunte o malograr la pizarra que se esté trabajando, ¿no? Entonces, ¿de qué es útil? Es útil, ¿no? Y bueno, ¿no? Si tenemos ya nosotros esta posibilidad, entonces esas son las herramientas principales que quería mostrar de la misma plataforma de Jamboard. ¿Sí? Hay otras adicionales como esta, por ejemplo, que es para establecer fondo. Aquí nosotros podemos realizar lo que les comentaba, ¿no? Podemos poner el fondo negro, ¿sí? Entonces ahí sí ya cobra sentido el lápiz blanco que les comentaba en un principio, ¿no? Aquí comienzo a escribir y bueno, ahora sí se nota, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí es visible esta raya, ¿no? Ya, lo voy a deshacer. Bien, también como parte del deshacer puedo quitarle el fondo negro. Puedo elegir otro fondo, sí, que sea más o menos así,
cuadrículas grises. Puedo elegir un fondo que sea de una imagen que yo suba desde mi propio equipo o que yo busque en Google también. Por ejemplo, vamos a poner aquí otra vez, ¿no? Pizarra online. ¿Qué puedo elegir? Digamos que elijo otra vez esta imagen, ¿sí? Con la que ya hemos trabajado antes. Establecer como fondo. ¿Sí? Y vemos que ya está, ¿no? Y bueno, si también se trata de un diagrama o de algún elemento que yo suba de mi PC, porque también recuerdan en establecer fondo, yo puedo elegir otra imagen desde mi propio equipo, ¿no? Y le puedo poner como fondo. Entonces de esa manera yo también, ¿no? Tengo esa posibilidad que les comentaba. Si es un recorte de un libro, una imagen, lo subo, ¿no? Y puedo comenzar a trazar o rayar encima de esta imagen, ¿no? Por ejemplo, si está en rojo, puedo comenzar aquí, ¿no? Y se notan las rayas que estoy haciendo. Bien, en el caso de que no me convenza, ¿no? También puedo utilizar, no sé, rayitas, ¿sí? Cuadrados, ¿sí? Como una cuadrícula. Bien, en el caso de que no me convenza nada de lo que he hecho, bien, ¿qué hago? Borrar marco. Y se fue todo. Bien, es una manera bastante práctica, ¿verdad? Muchos quizás hubiéramos querido esa posibilidad cuando estábamos en presencial, ¿no? Que con un solo botón se borrar toda la pizarra. Pero se tiene esa opción, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo deshago esa posibilidad, ¿no? Y ahora sí, ya volví con el contenido que tenía antes. Conste que cuando tengo que editar el contenido de un recuadro de texto, bien, puedo elegir también aquí el tamaño, ¿verdad? Un poco de configurar un poco el tipo de letra, ¿no? Porque es distinto esto de tamaño, perdón, esto de pantalla como título, ¿verdad? Bueno, este es más tamaño de letra que otra cosa, ¿verdad? Y bueno, puedo también cambiar la alineación, ¿no? Si quiero que esté al centro, alineado a la derecha o a la izquierda. Bien, puedo cambiar el color. Se limita a esos 6 colores que les comentaba. Acá está el color blanco. Bien, pero de todas maneras se tienen recursos para trabajar, ¿no? En línea. Y bueno, ya la última herramienta que sí hemos estado obviando por ahora es esta de Zoom. ¿Sí? Si yo hago clic en la lupa, entonces, y hago clic en alguna parte, entonces se comienza aquí a agrandar, ¿no? Llega a un límite donde ya no se agranda más. Bien, puedo ya recurrir, ¿no? A las otras opciones, por ejemplo, alejar, ¿no? A ver, un ratito. Puedo comenzar a alejar, por ejemplo, la vista de la pizarra, o puedo directamente regular, ¿no? Un porcentaje. Este es 200%, puedo elegir 25, muy chiquito. Puedo elegir 50, que se parece a lo que estábamos trabajando. Puedo elegir esta, que arriba, que es 45%. Bien, entonces tenemos esas posibilidades, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? Muchos pueden trabajar de una manera en cada pizarrita, pueden asignarle a cada estudiante una pizarra. También una colega comentó que utilizaba como estrategia dejar trabajos o preguntas del mismo tema, pero preguntas diferentes, ¿no? Con parámetros distintos, por ejemplo, en cada pizarra. Entonces, de esa manera, ella garantizaba que todos estuvieran trabajando en línea, ¿verdad? A la vez. Y bueno, se evitaba también el incidente de los plagios, ¿no? Quizás les pueden asignar a cada uno que hagan sus diagramas, ¿no? Pero sobre un tema distinto, quizás, ¿no? O un ítem distinto del mismo tema. Entonces, de esa manera, también podrían obtener el resultado que estaban buscando. Bien. Y bueno, ya una vez que tengan todas las páginas, ¿no? Aquí, no sé si lo llegué a mencionar, me parece que no. El máximo el número de páginas es 20. Si ya si exceden las 20 hojas, entonces, bueno, pueden crearse otro Jamboard, eso sí. Entonces, de esa manera, pues ustedes también podrían permitir, ¿no? Que los estudiantes trabajen en grupo, ¿verdad? Y ustedes van pasando de hoja en hoja y las van verificando que avancen o no están avanzando. Bien, o también lo que ustedes podrían hacer es quizás crearle un Jamboard a cada estudiante, ¿no? Y cada semana ellos van acumulando, ¿verdad? Contenido en una hoja diferente, ¿no? Ya depende de la estrategia que quieran seguir ustedes. Y bueno, al final cuando ya han completado todo el Jamboard, o bueno, o quizás no completen las 20 hojas, o si ya completaron, por ejemplo, el avance o la clase, digamos, ese día, se van aquí a estos 3 puntos, ¿verdad? Y tienen más opciones. Una es cambiar el nombre, para aquellos que quieran, ¿no? Otro es
descargar como PDF, ¿verdad? Que también resulta bastante útil porque tenemos ahí ya una evidencia, ¿no? Entonces vamos aquí a descargar como PDF, ya vemos que automáticamente se descarga, yo hago clic acá, se abre en el navegador y vemos, ¿no? Un PDF que tiene el contenido que hemos estado desarrollando, ¿no? Y ya directamente ahí se tiene todo el trabajo que se estaba haciendo. Bien, bueno, vamos a volver un ratito vamos a volver al otro Jamboard porque aquí estábamos trabajando acá, ¿no? Ya, listo. Entonces, también se puede guardar toda esta imagen como un marco, ¿sí? Un marco es como que toda la... o sea, guardar toda es... Aquí llaman marco a las pizarras, a cada hoja de la pizarra, entonces podríamos guardar todo esto como una imagen. Sí, pero bueno, es un equivalente o algo parecido a lo de descargar como PDF, solo que ya es en otro formato, ¿no? Puedo eliminar todo el Jamboard. Sí, si hago clic acá en quitar, ¿no? Lo que pasa es que se quitará el Jam, me dice, aceptar, ¿no? Si hago esto es como condenar el Jamboard a papelera, como estarlo eliminando. Bien, si no, en todo caso aquí puedo sacarlo de la papelera, sí, para que siga funcionando, porque si no se va a quitar de la sesión de MIDI en la que ahorita estamos. Bien, puedo crear una copia también, ¿no? Algo parecido a que se va a guardar en mi Drive. Bien, y ya bueno, el resto de las opciones, por ejemplo, aquí vemos el historial, ¿no? Así como hemos visto también en otros documentos de Google, podemos saber quiénes han sido los que han estado trabajando, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Podemos nosotros ir interactuando con el Jamboard, bien, y bueno, aquí ya es lo que les comentaba, ¿no? De dar los permisos correspondientes para trabajar. Bien, eso es lo que corresponde a Google Jamboard, ¿verdad? Y bueno, quizás no sea tanto en comparación con las otras herramientas que hemos estado viendo. Pero ya a modo de complementación, entonces vamos a hablar un poquito sobre otras pizarras en línea, ¿sí? Vamos a ver un ratito. Voy a cerrar este Jamboard que ya no vamos a utilizar. Sí, bueno, este es un Jamboard que está abierto. Sí, y probablemente muchos de ustedes se hayan escuchado sobre estas otras herramientas, ¿no? Que les van a recordar bastante les van a recordar bastante a la barra de herramientas del Jamboard que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, también existe la pizarra que se llama Hydro o Hydro, depende de cómo lo quieran pronunciar. ¿Sí? Esta pizarra es particular porque ustedes pueden tener, digamos, gratis, ¿no? Aquí yo me he creado mi cuenta con mi correo de Aprendo en Casa. Tengo hasta 5 pizarras gratis para almacenar, ¿sí? Y bueno, si quiero exportarlo, ¿verdad? Guardar documento o imagen, ahí ya necesito más bien una cuenta pagada, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a My Boards, ¿sí? Que es la que... A ver. Me parece que es esta que... Sí, la dejé en blanco. Bien, entonces, en primer lugar vemos algo parecido a lo que vemos observado en Jamboard, ¿verdad? Tenemos esta herramienta de lápiz que ya nos hace imaginarnos, ¿verdad? Que vamos a trabajar, ¿no? Como el bolígrafo que vimos antes, ¿no? Tenemos aquí para elegir colores. Bueno, hay una mayor variedad de colores, es cierto. Sí, podemos elegir. Aquí también ya aparece la posibilidad de regular el grosor de la línea. Bien, sí, también resulta bastante útil en ocasiones. Podemos aquí nosotros considerar si queremos algún relleno para lo que tracemos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo ahorita no vemos ese lápiz que corresponde a mi cursor. Yo comienzo a hacer un trazo, ¿verdad? Y vemos más bien que hay como que cierto efecto, ¿no? A utilizar un plumón. Bueno, es parte de la interacción, ¿verdad? Parte de las características que hacen diferente o único diferente o única a cada pizarra, ¿no? Y bueno, como se imaginarán, si uno no tiene muy buen pulso, como es mi caso, o si no tienen o alguna herramienta de entrada táctil, tablet, celular, ¿cierto? O una tableta gráfica, bueno, el resultado va a ser dramático, ¿no? Y también se van a demorar mucho en estar escribiendo, a menos que tengan muchísima práctica, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Esto equivale a los botones que vimos antes, ¿no? De hacer o deshacer.
Bien, esta es la herramienta que les comentaba, ¿verdad? Para seleccionar elementos, ¿sí? En este caso se selecciona así, como haciendo tipo arrastre, entonces aquí están seleccionando esta parte. Y si ustedes gustan, pues pueden trabajarla, ¿no? Bien, entonces hay una opción, sí, de hacer líneas rectas que no habíamos visto disponible en el Jamboard. Sí, esto, claro, facilitaría mucho si tuviéramos aquí abierto un documento, ¿verdad? Si queremos resaltar algo, ahí ya es más directo. Tenemos nuevamente las formas, ¿verdad? En este caso solo las básicas de rectángulo y círculo. Tenemos para escribir, ¿verdad? Hacer recuadros de texto, ¿sí? Bien, entonces está esa posibilidad. Y bueno, aquí también tiene otra particular, ¿no? Que es crear una fórmula, ¿no? Tenemos aquí más bien la ventaja de disponer ya de algunos símbolos matemáticos, ¿verdad? Entonces, esto sí resultaría bastante útil, ¿verdad? Si queremos nosotros trabajar, ¿verdad? Símbolos, flechas, sí. Para matemática esta opción podría ser bastante vistosa, ¿no? Y atrayente también para los estudiantes. Tenemos estas sumatorias, integrales, bueno, y más funciones, ¿no? Las que queramos aquí ir añadiendo, ¿no? Por ejemplo, esto, bueno, trabaja como un recuadro de texto. Bien, entonces podemos nosotros también trabajar así, ¿no? Y bueno, aquí está el consabido borrador, ¿verdad? Nosotros, aquí más bien este borrador es parecido al botón de deshacer, porque borramos la línea por completo, ¿no? Si recuerdan en la otra opción, si borramos solamente una parte y recién con este botón de deshacer se podía eliminar todo, ¿no? Bueno, son particularidades que se tienen, ¿no? Dependiendo de la pizarra con la que se esté trabajando, ¿no? Bueno, esto nos permite más bien desplazarnos, ¿sí? Esta manita nos permite desplazarnos en toda la pizarra. Por ejemplo, si yo comencé a escribir acá, pero luego quiero ubicarme por acá, entonces ahí sigo desplazándome y bueno, puedo seguir trabajando. Esto ya corresponde al zoom de la pizarra, bien. Depende, ¿no? De cómo se quiera trabajar. Y bueno, estas son las características principales de la pizarra que yo estoy trabajando. Sin embargo, lo que les decía, ¿no? Si quiero trabajar, subir un documento, un PDF aquí y comenzar a explicarles cosas, bien, ahí está el inconveniente, ¿no? Si yo quiero subir, por ejemplo, documentos, no, solamente disponible para planes pagados, ¿no? Imágenes también, ¿no? Disponibles para planes pagados. Más bien en Jamboard tenemos la posibilidad de subir una imagen, ¿no? Bueno, configuraciones. Aquí sí se puede ir cambiando el aspecto. Esa parte al menos es gratuita, ¿no? Se tiene la ventaja de que se puede compartir este link, ¿no? Así parecido a lo del Jamboard, ¿no? Y otras personas pueden acceder aquí y también se tiene trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad. También le podemos cambiar aquí los permisos, ¿verdad? No acceso, editar, vista o simplemente quitar el acceso. Entonces, tiene bastantes características, ¿verdad? Y ya depende de nosotros si, por ejemplo, tenemos más bien una herramienta que se adecue mejor o si consideramos que esta es la mejor herramienta para lo que estamos necesitando en la clase. Bien, entonces eso es lo que corresponde, por ejemplo, a esta pizarra que es iDraw. Bien, hay otras pizarras, por ejemplo, una que también es algo común, Explain Everything. Sí, yo entro aquí y más bien aquí no me están pidiendo que me registre, me dicen solamente Try it now, es algo así como probarla ahora, ¿no? Probar para más o menos hacerme una idea de cómo es el producto. Voy a pedir un poco de paciencia. Ok, entonces aquí vamos a ver, ¿no? Black Canvas, lienzo en blanco. Blanca, más bien, lo siento. Entonces, ¿no? Bueno, vemos aquí, en principio, también una barra de herramientas muy parecida a la que hemos estado observando, ¿no? Explain Everything tiene la ventaja de que se puede grabar, ¿sí? La sesión, pero bueno, está limitado también por la cuestión de pago, ¿no? Entonces, no va a ser un tiempo ilimitado como hubiéramos podido nosotros querer.
¿no? Por ejemplo, en Meet ahí sí tenemos más libertad, ¿no? De estarnos grabando en medio de la sesión, o si por ejemplo estamos en medio del Meet, compartimos pantalla con el Jamboard, entonces ahí se está grabando también lo que sale en el Jamboard, ¿no? Y bueno, las herramientas se parecen a lo que ya dije, ¿no? A las otras pizarras. Este es el lápiz, el típico lápiz. Aquí más bien se puede elegir, ¿no? Entre lápiz, bolígrafo, ¿no? Los colores, sí, son colores bastante estándar. El grosor de la línea, ¿verdad? El tipo de... En algunos casos se tiene el tipo de línea que se quiere elegir. Aquí me parece que no, si me lo recuerdo, aquí no se podía. Bien, aquí, bueno, puedo elegir también si quiero que sea tipo plumón. Esto es lo que raya en tipo bolígrafo. Sí, bueno, si quieren observar, esto es lo que raya en tipo lápiz, ¿no? Más bien tiene la ventaja de poder elegir distintas durezas de lápiz, ¿no? 7H, 6B, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Y se puede crear un efecto interesante, esta superposición o sombreado. Bien, entonces se tiene bastantes opciones. Bien, esto ya es más marcador, ¿sí? Algo translúcido. El borrador, ¿verdad? Que bueno, se puede ir eligiendo, ¿no? Si se quiere borrar todo, si se quiere borrar solamente una parte, o borrar sin considerar las imágenes que se tengan. Bien, y bueno, aquí también se puede elegir el grosor del borrador, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Se puede ir trabajando, ¿sí? O si se quiere, también está la opción de rellenar, ¿no? Esto ya es para hacer un relleno de de algunas superficies que se tengan, ¿no? Entonces, en este caso, claro, tiene que ser una línea cerrada para poder rellenar, ¿no? Entonces, bueno, hay más herramientas como es esto de las formas o figuras típicas, ¿verdad? Que ahí sí vamos a poder regular, ¿no? Y claro, también está la opción de escribir texto, ¿verdad? Para aquellos que no tengan la herramienta de entrada táctil o la tableta gráfica. Bien, también se puede, ¿verdad? Regular, girar. Entonces hay muchas opciones disponibles y ya depende de cada uno, ¿no? El tamaño de letra, ¿verdad? El tipo de letra, incluso se tiene aquí la ventaja de cambiar el tipo de letra. Algo que no está en Jamboard. Bueno, esta es la alineación del texto, si está en negrita, en modo superíndice, ¿verdad? Aquí ya las variaciones dependen mucho de cuánto hayamos practicado con la pizarra, ¿no? Y de saber integrar esas herramientas disponibles. Bien, entonces, bueno, eso es lo que tenemos, ¿verdad? He tratado, sí, cuando probé la pizarra se pueden subir documentos, ¿cierto? Sin embargo, está el problema de que los subes y no, al menos no he visto la manera de de descargarlo como un documento creado. Sí, más bien me vi con la dificultad de que si quería bajar el documento ya modificado, tuve que bajarlo en modo de recortes y muchas veces el Zoom no se presta para eso, ¿no? Si es un diagrama grande, entonces está bien, pero si es una sola página en A4 o es una diapositiva con mucho contenido que no se ve, ahí sí ya comienzan las dificultades, ¿no? Entonces, ahí nos veríamos con el inconveniente. Por ejemplo, si no, este documento pesa demasiado, entonces no voy a poder mostrarlo. Digamos que quiero abrir el manual de OpenBoard, ¿sí? Que es la herramienta que vamos a tratar a continuación. ¿Sí? Vemos que son unas 24 páginas, ¿sí? Entonces, bueno, si yo quiero insertar las 24 páginas, se va a demorar un poquito, pero vamos a ver que el momento ¿no? Vemos que todas se colocan así, ¿no? Y si yo quiero más bien trabajar, ¿no? Con esto, ahí ya tengo que estar muy cerca, ¿verdad? Para poder aquí más bien trabajarlo, ¿no? Con el mouse sí me puedo desplazar, es cierto, pero después no hay un botón exclusivo para ir descargando, ¿no? Este contenido que yo pueda modificar, hacer rayas, resaltar. Entonces, si quiero explicarlo en ese momento, ¿no? Con todas las modificaciones, está bien, pero si ya quiero exportar el documento como una edición de PDF, ahí estoy con los inconvenientes, ¿no?
Entonces, bueno, esto también es para aquellos que quieran crearse su cuenta, ¿verdad? Trabajarlo así. Sin embargo, bueno, vemos que al menos en esta versión de prueba no tenemos la posibilidad de descargar el documento así de modificado. Bien, hay limitaciones por ser también una versión gratuita, entonces ahí estamos, ¿no? Con esa dificultad. Bueno, pero ahora que he hablado tanto sobre estas pizarras en línea, ¿no? Hay muchas más, es cierto, pero bueno, el tiempo no nos va a dar para hablar sobre todo esto. Así, abandonar el sitio. Quiero mencionar ahora también una pizarra offline, o sea, es un programa que no necesitamos, perdón, con el que no necesitamos internet para poder usarlo. ¿Sí? Este es la pizarra OpenBoard, muchos de ustedes quizás ya la han probado, ya la han utilizado. Es un programa que yo necesito descargar de internet, ¿es cierto? Voy aquí, escribo en el buscador directamente, no descargar OpenBoard. Uso la primera opción, ¿sí? Elijo con cuál sistema operativo estoy trabajando, si estoy usando una Mac, una laptop con Windows, una PC con Windows, o si estoy usando Ubuntu. Bien, y hago clic, ¿no? En estos botones, por ejemplo, ¿no? En Download, por ejemplo, hago clic acá en Download OpenBoard for Windows y voy a descargar, por ejemplo, el instalador. Sí, yo en este caso ya lo descargué, así que no voy a descargarlo de nuevo. Ese instalador lo tengo aquí en mi explorador de archivos. Es este de acá, OpenBoard Installer. Bueno, esta era la versión más reciente cuando lo descargué. Entonces, una vez que hacen clic ahí, van a tener la posibilidad, sí, hacen doble clic. Y bueno, les va a salir este mensaje de advertencia donde sí, ejecutar, ¿no? Y va a comenzar a ejecutarse. Y luego van a instalarse el programa y va a aparecer aquí el atajo a escritorio, ¿no? Si yo hago doble clic aquí, entonces me aparece la interfaz de OpenBoard. ¿Sí? OpenBoard se parece mucho a las otras pizarras que ya hemos mencionado antes, ¿verdad? Por las herramientas que ya les comenté, ¿no? Tenemos la típica que es el stylus o el lápiz, ¿verdad? Para hacer anotaciones en el documento. Sí, bueno, esa barra de herramientas desaparece cuando yo hago clic acá en stylus. Sí, aquí me parece, ajá, y todavía no se está viendo, ahora sí se está viendo. Bien, esa es la barrita de herramientas de la que se dispone. Aquí tengo estos 5 colores para trabajar. Puedo regular el grosor, por ejemplo, de la línea. Bien. Y bueno, como ya se imaginarán, ¿no? De nuevo, se tiene que usar un dispositivo de entrada táctil. Si han instalado OpenBoard en su tablet, ¿no? O en la PC, bueno, ahí ya necesitarían una pantalla táctil o una tableta gráfica si quieren tener un buen resultado con este método de entrada, ¿no? De hacer trazos. Bien. Sin embargo, ¿no? Bueno, aquí tenemos las opciones de borrador. Bien. Aquí no solamente están esos 3 tamaños de borrador, que de nuevo, no necesitamos algo de pulso para poder hacer el seguimiento del trazo. Pero este tamaño de borrador, que es el más grande y realmente masivo, pues prácticamente nos soluciona todos los problemas, ¿no? Si no nos gusta esa opción, usamos estas flechas de undo o redo, que es deshacer o rehacer, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos nosotros trabajar, ¿no? Con lo que se tiene. Bueno, ahorita voy a borrar esto. Bien. ¿Qué otra opción tenemos? Aparte de esta de borrador que ya hemos visto, tenemos también la opción de resaltador. En resaltador tenemos estos colores, ¿sí? Que bueno, nuevamente, ¿no? Podemos también, aquí sí podemos regular el tamaño del resaltador. Bien, ese tamaño era demasiado. Y bueno, este tamaño ya es un poquito más liviano. ¿Sí? Nuevamente tenemos aquí la flechita para seleccionar o ir interactuando con los elementos que estamos usando. Si vemos que más bien aquí hago clic y comienzo, ¿no? A desplazar por ejemplo, directamente hago clic sobre el elemento, ya lo he seleccionado, y comienzo a trasladarlo con todas sus características, ¿no? Hago clic, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y si cierro, es como eliminar ese elemento. Bien, tiene mayores prestaciones, ¿sí? En ese aspecto que las otras pizarras virtuales que hemos visto. Sí, y bueno, estas dos herramientas de acá que son una manito para interactuar con ítems,
¿sí? Bueno, esto se parece mucho al otro, a lo de la flecha, solo que no sale directamente ese recuadro, ¿no? Esto permite interactuar con otros objetos, no solamente con los trazos que vemos. Y esto es una manito con la cual nos vamos a desplazar en toda la pizarra, ¿sí? Ahora, hablando de la pizarra, nosotros estamos ahorita trabajando con cierto tamaño de pizarra, que si mal no recuerdo es 4:3. Para regular el tamaño de la pizarra, ahorita está en horizontal, ¿no? Vamos aquí a la parte derecha, Open Board. Podemos nosotros elegir Page Size, ¿no? Entonces ahorita estamos en 4/3, perdón. Si quisiéramos lo cambiamos a 16, esto lo hace un poco más ancho. Y bueno, es esto lo que se tiene disponible, ¿no? Un momento voy a regresarlo a la versión de 4.3. Ya, entonces, bueno, en este caso está como muy grande y parece que no hubiéramos cambiado de tamaño de página, entonces vamos a recurrir a esta lupa que es para reducir tamaño, ¿no? O en este caso para agrandarlo, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora sí está más regulado con el tamaño 4.3. Bien, tenemos de nuevo un puntero láser, ¿sí? Sin embargo, este puntero láser no es tan vistoso como los otros que hemos visto. Es más un punto rojo, ¿sí? Un poco menos llamativo. Bien. Pero de todas maneras sirve, ¿no? Cumple el objetivo de remarcar partes del documento o lo que estamos trabajando. Tenemos aquí sí la opción de dibujar líneas rectas, que se extrañaba, ¿verdad? Que sí hemos visto en Hydro. Y bueno, también podemos escribir aquí texto, ¿no? Así como hemos mencionado antes. Y bueno, aquí más bien tenemos más posibilidades, ¿no? Resaltamos todo el texto que hemos estado trabajando. Le podemos cambiar el tamaño acá directamente. Podemos extender el diagrama, perdón, el tamaño del recuadro de texto. Aquí se cambia la alineación del texto. Bueno, aquí podemos regularlo, cambiamos el color, ¿sí? Tenemos aquí más bien para cambiar el tipo de letra, lo podemos hacer en negrita. ¿Ver? Aquí hay muchas opciones, eso es cierto. Bien, y ya si no nos gusta, pues lo eliminamos, nos cerramos el recuadro. Está la opción también de hacer recortes. Esa opción no la habíamos visto antes, ¿no? Selecciono, por ejemplo, esta parte. Aquí me pregunta qué es lo que quiero hacer. Digo que quiero añadirle a la página, ¿no? Y entonces esta es como una copia que tengo, ¿no? Y bueno, de esa manera también podemos trabajar. Conste que hemos estado utilizando esta opción de la tijera, ¿no? Y bueno, esta, por si no se había visto, es la opción para crear los recuadros de texto. Y bueno, esta opción que me parece, por un instante no me fijé, es que ya no se estaba visualizando. Esta opción era para hacer las líneas rectas. Sí, esto era como haciendo un pequeño repaso lo del puntero láser. Eso, bueno, ya se deja adivinar, ¿no? Que es lo del zoom y estas son las dos manitas con las que se trabajaba. Esta permite interactuar con los objetos y esta es para desplazarnos por la pizarra. Bien, bueno, esas son las herramientas básicas que se tenía aquí en Open Board. Bien, bueno, así como vimos también podemos cambiarle los fondos, ¿verdad? Cuadrículas, líneas, fondo negro, cuadrículas o rayas en fondo negro. Podemos hasta cambiar el tamaño de las líneas. Sí, aquí no se percibe tan bien, pero a ver, en cuadrículas tal vez se aprecie mejor, ¿no? Podemos cambiar, hacer que estas cuadrículas sean más finas, más gruesas. Bien, entonces de esa manera, ¿no? Es casi al gusto de cada uno. Si ya no me gusta esto, cierro simplemente o lo cambio y luego cierro la ventana para interactuar. Bien, ahora, tengo la oportunidad de que yo elija una página nueva, es decir, creo una nueva página, pero es más sencillo interactuar con la ventana de acá. Hago clic aquí y veo aquí, ¿no? Que hay como un despliegue. Estas son todas las páginas que estoy trabajando en mi documento actual de OpenWord. Entonces, si yo quiero, entonces puedo hacer clic acá, ¿no? Esto es para copiar por completo la pizarra, ¿no? Si no quiero esa hoja o la quiero eliminar, hago clic acá en cerrar. Si quiero remover esa página, entonces de todas maneras lo trabajo, ¿no? O si quiero una página nueva, ¿no? Así, lo cual se va a percibir mejor con este visualizador. Si quiero una página nueva, ¿no? Ahora sí, vemos que esta página está completamente en blanco. Y bueno, que tengo mi página previa acá. Bien.
Entonces de esa manera se puede ir trabajando con las pizarras. En sí OpenBoard es mucho más que solamente una pizarra. Aquí OpenBoard sí tiene la ventaja de que se puede trabajar con PDFs externos, bien, que no necesariamente vayan a quedar así nada más en la pizarra como vimos antes, sino que yo puedo editarlos, modificarlos y luego descargar la versión ya modificada. ¿Cómo funciona eso? Voy aquí a documentos, bien. Podemos ver acá por un lado que tenemos las pizarras con las que he estado trabajando, ¿no? Bueno, estas son pizarras previas que estuve usando. Esta es otra pizarra que hice el otro día, ¿no? Y esta es una pizarra adicional. Bien, aquí vemos, por ejemplo, que yo modifiqué unas diapositivas convertidas en PDF. Bien, y bueno, aquí vamos a ver, ¿no? La que estoy trabajando. Entonces, si yo quiero exportar, por ejemplo, esto a PDF, hago aquí export y puedo exportarlo a PDF, ¿no? O al formato de OpenWord, pero bueno, por lo general es más útil exportarlo en PDF, ¿no? Entonces lo exporto como PDF. Bien, y bueno, aquí lo guardo y sé que va a estar en documentos. Bien, pero aparte de eso, yo lo que quiero es abrir un PDF, ¿verdad? Y modificarlo, como dije. Entonces voy acá a Import. Sí, ojo, cuando quiero exportarlo, lo que he hecho en PDF, export. Y cuando quiero abrir un PDF, import. Bien, entonces voy aquí. Sí, y por ejemplo, voy a utilizar, digamos, voy a utilizar esta imagen que es de una laptop. Sí, voy a abrir esto. Ya, entonces he abierto este documento y voy a abrir. Entonces le hago doble clic y ya apareció acá, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, comienzo a hacer mis trazos, ¿no? Con mi lápiz, no sé. Comienzo a intentar escribir laptop, por ejemplo, con pulso. Que probablemente me salga no tan elegante como me gustaría, pero bueno. No, digamos que comienzo a escribir así con trazos. No, eso ya fue demasiado tosco. Bien, entonces ya digamos que no quiero escribir con trazos, o bueno, voy a intentar escribir con trazos y luego voy a intentar escribirlo con con un recuadro de texto, que creo que es como debía haber comenzado desde el principio. ¿No? Entonces, listo. Ya una vez que terminé esta parte, bueno, voy a intentar con los recuadros de texto. Y ahora sí, ¿no? Voy a escribir aquí laptop. Bien, una vez que ya modifiqué lo que quería, voy otra vez aquí a documentos. Y este elemento que acabo de modificar, lo voy a exportar. Export como PDF. ¿Sí? Voy a poner aquí modificado. Lo guardo. ¿Sí? Y bueno, ahora quiero cerciorarme, ¿no? De que se cumplió lo que yo quería. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a tener que minimizar esto de OpenWord. Entonces, voy aquí a OpenWord. Voy aquí a lo que me dice Sleep. ¿Sí? Un ratito. Me confundí de botón, disculpen. Voy aquí ahorita a lo que dice Hide OpenWord. Sí, era el botón de arriba. Entonces, ahora sí voy a verificar. Bien, voy a verificar. Y bueno, voy aquí a abrir el documento que había modificado. Bien, entonces cuando lo abro, aquí vemos que está la imagen modificada. Bueno, tiene el texto que le intenté colocar. Y veo aquí también el otro que le había colocado con el recuadro, ¿no? Entonces vemos que sí es posible abrir documentos o elementos en OpenWord, editarlos y luego exportarlos como otro archivo PDF, ¿no? Algo que no habíamos podido hacer con Jamboard y que era una opción más bien de pago en otras pizarras online que habíamos estado viendo. ¿De acuerdo? Si quiero regresar a lo de la pizarra, ¿sí? Simplemente hago clic otra vez en el icono de OpenWord y entonces aquí tengo de nuevo, ¿no? Voy a regresar
al documento anterior. Si quiero eliminar este que había estado editando, entonces simplemente lo selecciono. ¿Sí? Voy acá a Trash, que vemos que es como un tachito. ¿Sí? Me preguntan si quiero eliminarlo. Sí, voy a eliminarlo y voy a quedarme simplemente con lo que estaba trabajando. También este elemento de arriba lo voy a eliminar. Y entonces esto es lo que habíamos estado viendo. Sí, voy a recurrir a la segunda página que está en blanco para mencionar unos elementos adicionales de OpenWord que me parece serían muy interesantes de ver. Sí, ya más bien creo que nos estamos excediendo un poco de tiempo, pero vamos a explicarlos rápidamente, ¿no? Entonces, si yo hago clic acá, también aparece otro menú desplegable. Veo estos iconos y bueno, el tamaño de los iconos se puede regular utilizando esta barrita de acá, ¿no? Lo voy a dejar en un tamaño intermedio. Y aquí lo más resaltante es, por ejemplo, el uso de, o al menos lo que voy a explicar ahora, es el uso de formas, ¿sí? Podemos insertar formas directamente en el OpenWord, así como vimos antes. En esto sí tiene más posibilidades como visualizamos, ¿no? Si quiero insertar alguna forma, bien, yo hago clic en la forma y la arrastro al OpenWord. Bien, entonces lo arrastro, puedo editarlo, hacerlo más grande, más pequeño. Bien, y de esa manera puedo trabajarlo, ¿cierto? Entonces, eso es, por ejemplo, un globo. En este caso puedo poner también un cuadrado de extremos más redondos. ¿Sí? Hago doble clic para acceder al menú de edición. ¿Sí? Puedo intentar también rotarlo, ¿verdad? Entonces hay muchas posibilidades que puedo tener con estos elementos. En este caso eran formas, ¿sí? Si quiero regresar, voy acá al home o a la casita. Y si quiero hacer algo adicional, es por ejemplo ir acá a esto de interacciones, ¿no? Aquí hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Bien, ya depende de cada uno cómo las esté explorando. Y bueno, estas herramientas básicamente se hacen como con las formas, ¿no? Hago clic aquí y las comienzo a arrastrar, ¿no? Entonces, en este caso lo que hice esto es una interacción de una especie de balanza, ¿no? Bueno, se presta más para algunos cursos que para otros, ¿no? Vemos aquí en pantalla un 5 en esta pesita y aquí vemos que está en un 20, ¿no? Y bueno, lógicamente si queremos hacer una comparación, yo voy arrastrando aquí, por ejemplo, los elementos, ¿sí? Vemos aquí que ya se percibió cierto cambio cuando ya pongo el 20, ¿verdad? 20 en masa y 20 aquí en este otro equivalente, está justo al medio y si sigo añadiendo ahí vamos a notar la desigualdad, ¿no? Bueno, esta herramienta en particular, como mencioné, se presta más para algunos cursos quizás como matemática o ciencias, ¿verdad? Pero no es la única herramienta que está disponible aquí, ¿verdad? Y es cuestión de seguirles explorando. Bien, y hay otras cuestiones como, por ejemplo, estas aplicaciones de acá, que también se prestan para que nosotros hagamos una clase un tanto más amena, ¿sí? O quizás más entretenida. Bien. Muchas de estas opciones también se orientan a matemática. Por ejemplo, en este caso, algunas reglas, ¿verdad? Algunas escuadras con las que podemos interactuar. Sí, aquí nuevamente no la manita que les comentaba, con eso también se puede ir desplazando. Bien, podemos girar o rotar las imágenes o estas herramientas, ¿verdad? Con las que se va a trabajar. Podemos usar también un compás, ¿sí? Esa es una alternativa también bastante llamativa. Sí, a ver, voy a eliminar este que está aquí molestando. Y este también lo voy a eliminar. Bien, entonces si yo, por ejemplo, vemos por un lado que trabaja como un compás, como haría un compás real. ¿Sí? Y bueno, si yo quiero regular, por ejemplo, la longitud del dibujo, ¿no? Trabajo de esa manera y aquí posiciono mi mouse, aparece como una flecha curveada de doble sentido, hago clic y comienzo más bien a deslizarlo, ¿sí? Y bueno, vemos que he podido hacer un trazo, ¿no? Aunque elimine en este caso el compás, de todas maneras tengo aquí el elemento y bueno, también si gusto puedo eliminarlo después, ¿no? Pero se presume, ¿no? Que una clase de esa manera también resultaría bastante dinámica para los estudiantes, ¿no? Hay elementos también como este que es un mapa
geográfico, ¿sí? En el que si uno hace clic también puede tener acceso, por ejemplo, al menú, es decir, a los continentes, ¿verdad? Bueno, está orientado a algunos cursos en específico, es cierto, pero también podemos ir utilizando muchos de estos elementos a nuestra conveniencia de acuerdo a lo que se necesita en nuestra clase, ¿no? Por ejemplo, aquí sí hay también un reloj, ¿sí? Por ejemplo, no sé si están dando algún tipo de evaluación y quieren medir el tiempo, ¿no? Entonces también pueden presentar, por ejemplo, este reloj. Bien. Y bueno, esas son las herramientas principales que quería mostrarles que están disponibles en OpenBoard, ¿no? También probablemente hay muchas más, muchas otras actualizaciones, pero ya por cuestiones de tiempo no las vamos a mencionar aquí. Y bueno, eso ha sido básicamente lo principal, ¿no? Que quería explicarles sobre las pizarras virtuales o también las pizarras online. Bien, si ya quieren dejar de trabajar con OpenBoard, ¿sí? Pueden usar por un lado Show Desktop para mostrar el escritorio y si quieren regresar hacen clic acá en este botón. Y si ya quieren cerrar por completo la pizarra van aquí a OpenBoard y van a Quit. ¿Sí? Y bueno, ahí se cierra el programa. Entonces, eso es lo principal que quería mostrarles, ¿sí? Espero que les sea de utilidad las herramientas que les he estado comentando. Y aparte quería comentar que nuevamente es necesario practicar, ¿verdad? Para poder desempeñarse correctamente o con cierta facilidad con las pizarras, ¿verdad? En algunos casos, si nosotros no estamos tan familiarizados, bueno, puede que más bien se haga un poco más lenta la experiencia durante la clase. Entonces ahí sería importante practicar previamente la sesión. Y de nuevo, ¿no? Muchas veces vamos a ir, sí, vamos a quizás cometer errores, quizás vamos a elegir una herramienta que no corresponde o luego nos vamos a dominamos una herramienta y luego nos damos cuenta de que hay otra que se molda mejor a nuestras necesidades. Pero ya depende de cada uno, ¿verdad? Cada uno puede ir buscando, quizás hay otras pizarras gratuitas que no he llegado a mostrar, ¿no? O también probablemente les desconozco, lógicamente tampoco conozco todas las herramientas. Entonces, muy probablemente con eso puede que ustedes sientan que les resulta más fácil o hay un mejor desempeño, entonces simplemente las pueden utilizar, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentarles hasta ahora. Sí, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias también por su dedicación y por haber visto el video. Entonces ya será conmigo otra oportunidad. Nuevamente saludos y bueno, todos vamos a seguir practicando para aprender más. Hasta luego.